Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir en nuestro espacio estelar para compartir el cafecito de hoy a la politóloga Rosario Espinal. Muy buenos días, bienvenida y salud. Buenos días. Buenos días. Placer estar aquí con ustedes. Salud. Bueno, salud, el tema, evidentemente, Consejo Nacional de la Magistratura, Justicia, Odebrecht. Y justo hoy salió un artículo tuyo en Acento, titulado Tortugueando, hablando del paso... Tortuguismo, del paso de la tortuga de la justicia dominicana, a pesar de que se trata de expedientes o de casos que vienen iniciados, digeridos y aportados por la justicia de Estados Unidos y de Brasil. Y por eso se está conociendo algo aquí, ¿verdad? Tú dices que esto va a terminar en una confrontación en ese artículo, porque de lo contrario no habrá ninguna justicia. ¿Qué podemos esperar los dominicanos? ¿En qué va a parar esto? Sí, lo que yo planteo es, al final sí planteo eso, yo digo, en un país donde nunca la justicia ha funcionado, es muy difícil que funcione si no hay una fuerte confrontación política. Ahora, yo planteo en el artículo 3 posibles escenarios. Planteo un escenario posible que es el más auspicioso para una lucha anticorrupción, que sería si en Brasil, desde Brasil, sale una información creíble con esa lista que aquí se está ahora barajando con memes. Si de Brasil sale una información creíble que sirva entonces de sustento y de presión para el gobierno como Ministerio Público y para la justicia para actuar. ¿O de los Estados Unidos? ¿Ellos investigaron? Sí, lo que pasa es que ya Estados Unidos un poco, digamos, concluyó su papel en este proceso. Entonces, quienes están dándole seguimiento, quienes están obteniendo nueva información son los brasileños, sobre todo con las delaciones premiadas. Entonces, yo pienso que si de Brasil sale mucha información sobre República Dominicana de una manera creíble, o sea, que sale del Ministerio Público o de la Justicia de Brasil, entonces yo pienso que eso le va a poner mucha presión al gobierno y a la justicia dominicana para proceder con los casos de sometimiento. Yo pienso que ese es el escenario más auspicioso para que aquí se haga justicia. El segundo escenario sería que la información de Brasil sea limitada, truncada, que no dé pie a una fuerte presión interna y que entonces el gobierno haga lo que siempre se ha hecho en la República Dominicana, que es darle larga a los asuntos. Este es más complicado, indiscutiblemente, pero ese siempre ha sido el camino. Entonces, yo supongo que si de Brasil no sale información contundente, pues entonces ese sería el escenario que se presentaría aquí, sería más adverso para lograr que se haga justicia. Y el tercer escenario que planteo en mi artículo de hoy es que es un aumento, digamos, en la confrontación política, lo que se dio en Brasil. Digamos el escenario brasileño. O sea, en Brasil se presenta una crisis económica, están los elementos ahí, hay un sector empresarial y un sector político que quería salir del PT, se articulan en un momento de crisis económica con un escándalo, con un descontento de la población y viene el proceso de confrontación política. Los procesos de confrontación política tienen sus pros y tienen sus contras. O sea, en esos procesos de confrontación política nadie sabe lo que pasa. Una vez se inician esos procesos, nadie lo sabe. O sea, aquí hay la idea de que todos los procesos políticos son controlables porque en este país ha habido un sistema político, a pesar de todos sus problemas, de mucha estabilidad. Pero
cuando los procesos de desarticulación política se inician, y siempre se producen cuando hay un alto nivel de confrontación política, y generalmente cuando hay en el medio una crisis económica, cuando esos procesos se inician, nadie tiene el control de lo que pasa, y entonces por eso lo vemos en Brasil, o lo vemos en Venezuela por otras razones, pero un poco yo diría que esos son los tres escenarios que yo veo. ¿Qué peso tiene la ciudadanía en todo esto? Y me refiero sobre todo al movimiento Marcha Verde, que agrupa bajo esa misma sombrilla muchísimas, no solamente organizaciones que ya estaban articuladas y estaban estructuradas, sino también a ciudadanos que de manera individual se han sumado a este movimiento. ¿Qué peso tiene la ciudadanía en las posibles consecuencias que tiene este proceso en la justicia de nuestro país? No, indiscutiblemente que la Marcha Verde juega un papel importante. Incluso yo planteo en mi artículo de hoy que hay 3 actores fundamentales en este proceso. Uno es Brasil, como proveedor de información. Otro es el gobierno dominicano, en términos del manejo de lo que hace, de lo que no hace. Y el otro es la Marcha Verde, en tanto es el movimiento que ha ido articulando la lucha anticorrupción y anti-impunidad. Entonces, en ese sentido, la Marcha Verde tiene un papel muy importante que jugar como mecanismo de presión. Por sí misma, yo espero que no me malinterpreten en este comentario, pero estoy haciendo el análisis de la situación, por sí misma es sumamente importante la Marcha Verde. Ahora, en sí misma, como opera, no constituye la suficiente fuerza para desmontar este sistema de corrupción que es sistémico y endémico. Es las dos cosas en la sociedad dominicana. O sea, en Brasil se da un conjunto de elementos simultáneamente que aquí todavía no han cuajado simultáneamente. O sea, la Marcha Verde todavía tiene un elemento, o sea, tiene como desafío incorporar mayores segmentos populares, porque la clase media fundamentalmente sola, aunque hace mucha opinión pública, no asusta lo suficiente al gobierno. Pero el gobierno Entonces, luce asustado con la Marcha el Verde. Gobierno le está, ponen droga, le tienen campañas. El gobierno está muy asustado. Pagadas y el gobierno, de descrédito. Y el gobierno tiene como objetivo desarticularla, sin duda, porque es una confrontación política. Ahora, el asunto es el siguiente: ¿cómo es que se va a hacer justicia? Digamos, esa es la pregunta. ¿Se va a hacer justicia y cómo se va a hacer justicia? Entonces, cuando uno mira el escenario dominicano, donde la corrupción ha sido sistémica, es decir, no es que hay corrupción en un pedacito, no es que hay corrupción en un ministerio porque un ministro es corrupto y el resto está más o menos bien. No, no. Aquí la corrupción abarca todo el sistema político e incluso social, porque aquí hay sectores sociales que se benefician grandemente de la corrupción, aquí hay sectores empresariales que se benefician de la corrupción, o sea que hay diversos sectores que se benefician de la corrupción. Entonces, cuando la corrupción es sistémica y es endémica, es decir, viene de largo, viene por mucho tiempo, desmontar esos sistemas es un gran desafío para cualquier sociedad. Entonces, la Marcha Verde es el mecanismo social, la expresión social más importante que ha surgido en el país para poner presión, para que se haga justicia en los casos de corrupción, sin duda. Ahora, sigue planteado el desafío, y de ahí que yo le puse en mi artículo de hoy el tortuguismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a la fecha, y han pasado muchos meses, todavía en la República Dominicana no se ha dado el primer paso para uno ver sometimientos. O sea, eso te da una idea de cuán resistente es el Estado dominicano para dar respuesta. Claro que van a tratar de disminuir la presión social, porque esas son precisamente estrategias de protección del Estado para que se mantenga o puede tomar medidas el gobierno para reducir un poco por aquí o un poco por allá manifestaciones de corrupción. Cierto, todo eso, porque el Estado va a generar mecanismos de respuesta ante la presión, porque si nunca ha sido sometido a una fuerte presión, y en este momento está, porque lo está
está, por la magnitud de los escándalos y por la articulación de un movimiento social en contra de la corrupción. O sea, el Estado está sometido ahora mismo a una fuerte presión para dar respuesta, pero aún con la magnitud de la presión, el Estado se resiste todavía a avanzar de manera clara y significativa en torno al sometimiento de los que sean acusados. No solamente eso, sino que además está garantizada la impunidad. Los que sean sometidos, que tengan cargos ministeriales, van directo a la Suprema Corte de Justicia. Ahí están. El presidente. Y en la Corte Penal, que es la que tiene que tratar los casos de corrupción, hay 3 jueces que son miembros del partido. ¿Ok? Lo mismo que el presidente de la Corte. Ya. Pues esos son los mecanismos de la impunidad, no son otros. Claro. Entonces, los que no tengan cargos ministeriales, entonces van a ir a la justicia ordinaria, pero eventualmente llegarán a la Suprema Corte también. Ahí están los mecanismos. O sea, por eso es que yo uso esas 2 palabras para referirme al sistema de corrupción aquí. Es sistémico y es endémico. Entonces, eso que tú acabas de mencionar es cierto, pero son precisamente las defensas que construye ese Estado para mantener el sistema de corrupción. Si no, no fuera sistémico. Pero la pregunta si es, no fuera endémico. Pero la pregunta es si nos cruzamos de brazos. Porque entonces ninguna manera. O sea, a sabiendas de que esa estructura existe, cuando usted habla de confrontación política, yo quiero saber si en medio de esa confrontación estamos hablando de confrontación entre organizaciones políticas, la confrontación que viene desde un movimiento social que evidentemente está luchando por un aspecto que al final es político. Cuando hablamos de confrontación política, ¿a qué nos referimos? Porque la estructura está, pero ¿va a seguir o no? Sí, perfecto. Que yo me refiero a eso también en el artículo. O sea, lo que yo planteo es, ¿por qué aquí ha sido tan difícil que se genere una confrontación política? Y tú mencionabas interorganizaciones partidarias, porque aquí las organizaciones partidarias han sido copartícipes de este sistema de corrupción sistémico y endémico. Sí, entonces, claro, es muy difícil que aquí venga una organización política, vamos a decir la existente, porque uno puede decir, bueno, llegará a alguien, sí, pero llegará a alguien en política es llegar a alguien, no sabemos quién ni cuándo, pero dentro de lo que son las organizaciones políticas existentes en la República Dominicana hoy en día, la mayoría de las organizaciones partidarias que existen hoy en la República Dominicana han sido copartícipes porque casi todas han pasado por el Estado. Prácticamente todas, con poquitas excepciones. Si tú tomas el listado de partidos registrados en la Junta Central Electoral día de hoy. Del 1 al 4, por ejemplo, que son los principales 4 partidos. Toma del 1 al 4, PLD, PRD, Partido Reformista y PRM. Sí. O sea, los 4 han gobernado en este sistema político donde la corrupción ha sido sistémica y endémica. Entonces, tú no encuentras, porque la gente aquí habla, no, que el pueblo dominicano es pasivo, que si ahora se despertó. Oye, es que no es fácil para un pueblo despertarse porque no es que esté durmiendo propiamente. O sea, es que los resortes de un sistema político no somos nosotros como individuos. O sea, no eres tú, no soy yo, no eres tú, no son los camarógrafos allá. No somos entes individuales. La política se estructura en base a organizaciones. Y en la política, las organizaciones partidarias son fundamentales. Entonces, si las organizaciones partidarias que han existido históricamente en este país y que existen hoy, y tomamos incluso las 4 primeras, entonces, si son todas copartícipes de este sistema de corrupción, lo que hacen es tomar poses políticas. Es muy fácil decir, sí, un dirigente político que está en contra de la corrupción. Eso es fácil, eso suena bonito, pero a la hora de la verdad, esas organizaciones han sido copartícipes. Claro. Entonces, por eso es que esas organizaciones, aunque varios de sus representantes vayan a una marcha o digan esto por los medios, lo que sea, en la práctica, esas organizaciones partidarias no van a asumir en serio la lucha anticorrupción. Y la lucha política generalmente se da entre alternativas políticas. Ahora, ante el vacío que dejan las organizaciones partidarias, porque las organizaciones partidarias han dejado un vacío en la sociedad dominicana. Las alternativas no existen.
¿O están Aquí limitadas? no hay, realmente no hay Están organizaciones partidarias alternativas con capacidad de movilización social, porque no es que yo funde un partido mañana y diga aquí estoy yo, eso no es. O sea, claro. el que se cree que es un partido, es decir, yo le puse un nombre y le puse y formé un comité ejecutivo, eso no es un partido. O sea, un partido es una organización política con capacidad de interpelar, es decir, de convocar segmentos importantes de una sociedad. Y eso se aplica en general a cualquier país. Entonces, si un partido o un llamado partido no es capaz de interpelar un segmento importante de la sociedad, podrá llamarse como quiera, pero en la práctica no es un partido político. El que aquí se haya generado una estructura política o una organización política con características como para ser considerado un partido alternativo, una fuerza alternativa a lo que ya tenemos y a lo que estamos criticando. O sea, pregunta del millón, esa pregunta me la hacen mucho. Bueno, mira, en los sistemas políticos donde hay partidos estructurados, y nosotros hasta hace poquito, incluso uno podría decir todavía, hay partidos articulados, porque aunque se ha desarticulado el reformismo, el PRD, todavía, y a pesar del conflicto interno en el PLD, todavía el PLD es un partido, precisamente por estar en el poder, eso le ayuda a mantenerse articulado, además de que tuvo una historia de articulación, o sea que está resistiendo un poco la lucha interna que hay. O sea, el mismo PLD tiene una lucha interna muy fuerte, pero el estar en el poder y el que viene de una tradición de mucha disciplina partidaria le ha ayudado a mantenerse estable. Entonces, ahora bien, nosotros estamos probablemente en la historia post-78, no me voy a ir antes del 78 porque es más compleja la cosa, pero del 78 acá, tomando este periodo, nosotros estamos hoy en el momento, digamos, más propicio para que aquí surgiera una alternativa partidaria con fuerza, y no ha surgido. O sea, una fuerza partidaria alternativa, con una propuesta alternativa. Incluso cuando uno ve el escenario de la oposición, o sea, esta supuesta unidad de la oposición, es problemática para que surja una alternativa partidaria, porque ahí hay muchas figuras y facciones políticas que no pueden articular una oferta alternativa a lo que hay, porque esa supuesta oposición, o vamos a decirle esa oposición, tiene muchos elementos del problema. Entonces la sociedad no se motiva, la sociedad no se moviliza si ve más de lo mismo, si ve las mismas caras. O sea, no es verdad que una sociedad va a desarrollar un ideal, porque para tú tirarte a la calle, para tú desarrollar una emotividad fuerte con una alternativa política, tú tienes que creer que ahí hay ideales, que ahí hay un real cambio, y hasta que aquí no surja eso, hasta que aquí alguien, una organización partidaria con un liderazgo, no logre enviarle a un segmento importante de la sociedad que ahí hay una novedad, que ahí hay algo diferente, es muy difícil. Entonces, volviendo a las razones, aquí el sistema de partidos, a pesar de todos los problemas que tiene, y tiene muchos, no se ha desarticulado totalmente. Entonces, eso es un elemento que dificulta el surgimiento de una alternativa. Segundo, fue un poco lo que me refería ahora, que para tú forjar alternativas, tú tienes que diferenciarte, tú tienes que buscar estrategias para decir, yo no soy eso, yo no soy eso, yo no soy eso, yo soy esto. No solo yo no soy eso y yo no soy eso, sino yo soy esto. O sea, yo te ofrezco esto. Tendrías que no postular rifero, no postular guaguero, no coger barrilito. Tú tienes que inspirar, tú tienes que generar ideales nuevos, tú tienes que engrampar con la emotividad política de la sociedad dominicana. Y hay una mezcla ahí como de maco con cacata. Exacto. Esa mezcla de, como dicen, que yo he oído la expresión de maco, eso no va para ningún lugar. O sea, eso, porque cuando el PLD logró aquel bloque progresista ese, con todos esos aliados, pero quien llevaba la voz cantante era el PLD, los otros se montaron porque saben que se tenían que montar en la guagua que iba a ganar.
O sea, todos esos grupitos pequeñitos se montaron en la guagua. Incluso muchos se han salido de la guagua, ahora están en el otro lado de la oposición. Pero tú no le envías una señal a la sociedad de novedad, de alternativa, de cambio. Entonces, esas son dos razones fundamentales. El que no se ha desarticulado totalmente el sistema de partidos, aunque eso no es una condición favorable, pero no es totalmente necesaria. Por ejemplo, en España, el PP y el PSOE siguen existiendo como organizaciones partidarias, no lograron los niveles de apoyo que tenían antes y surge Podemos y surge Ciudadanos. Entonces el sistema de partidos deja de ser bipartidista y se divide en el poder entre estas cuatro organizaciones. Aquí lo que ha habido es un proceso de desarticulación de los partidos que eran fuertes, reformista, PRD, esos dos en particular. El PLD, a pesar de sus conflictos internos, todavía se mantiene articulado. Entonces, lo que aquí no ha habido es una renovación de las alternativas. Aquí no hay una nueva propuesta. Y, como decía, este es un momento favorable. Que aquí no haya al día de hoy una alternativa interesante creciendo debe ser motivo de preocupación en la sociedad dominicana. Claro. Porque este es un momento propicio para que surgiera una fuerza política. Y ya mencioné, ¿verdad?, lo de la estructuración del sistema de partidos, que todavía no se ha desarticulado totalmente. Mencioné eso que tú llamaste de... Aunque ellos dicen que es con relación a algunos puntos, obviamente hay diferencias ideológicas. Tú no construyes política así. O sea, claro, tú no te puedes unir al que nada tiene que ver contigo, ni siquiera para tomar café. En política tú no puedes. No, aquí hay una idea falsa. De que tú tienes que juntarte con todo el mundo en política. No, en política hay transacciones, cierto, pero hay transacciones sobre todo cuando tú eres poder. O sea, o cuando tú tienes mucha posibilidad de llegar al poder, pero tú tienes que limar, tú tienes que perfeccionar tu oferta partidaria. Y si tú no estás trabajando en eso, sino que tú estás sumándote a una sumatoria donde no hay claridad de hacia dónde eso va, ni cuáles son las propuestas, eso no va para ningún sitio, por lo menos para la construcción de fuerzas alternativas. Claro, eso puede ir a beneficiar un partido X de los grupos del sistema, pero no para construir una alternativa. O sea, la construcción de una alternativa es otra lógica política. Entonces, yo pienso que esos dos factores han limitado el surgimiento de una alternativa. Y el tercer factor que es muy importante, es que nosotros por muchos años, aunque tengamos precariedades económicas en el país, no hemos experimentado después del 2003-2004 una fuerte crisis económica. Las crisis económicas generalmente también se constituyen en momentos que son más favorables. Por ejemplo, en España, cuando surge Podemos y luego Ciudadanos, había una crisis económica muy fuerte. Después de la crisis del 2008. Claro, después de la crisis financiera vienen todos los partidos. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, surge Obama como para mitigar un poco. O sea, él surge como alternativa dentro de un partido, porque en Estados Unidos la ley electoral hace prácticamente imposible el surgimiento de un tercer partido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obama le da la novedad vía el Partido Demócrata, y luego viene Trump y le da la novedad a través del Partido Republicano. Pero como en ese sistema electoral un tercer partido es prácticamente imposible, por razones que no tengo tiempo de explicar aquí, entonces surgen figuras dentro de las estructuras partidarias, de las dos estructuras partidarias existentes, que se convierten en novedad. Aquí, donde la ley electoral favorece la proliferación de partidos, ha habido una tradición de partidos fuertes, porque los partidos fuertes en este país derivaron de construcciones caudillistas de grandes líderes políticos, y ellos al extremo de que se mantienen. Exacto. Hasta el día de hoy. Ellos están todavía ordeñando la vaca, para poner una expresión Papá popular. Debería ser bisabuelo, pero sigue siendo papá. Ellos todavía están ordeñando la vaca de Peña Gómez, de Balaguer, de Juan Bosch. Claro,
al pasar el tiempo, eso se va diluyendo. Y esos partidos, por eso el Reformista se fragmentó, por eso el PRD se fragmentó, el PLD no se ha fragmentado, porque está en el poder. Pero si saliera del poder, ahí se armaría un lío también. Entonces, esos partidos han estado ordeñando de aquel fuerte liderazgo caudillista de los grandes líderes del postrujillismo, que son Peña Gómez, Balaguer y Juan Bosch. O sea, que el sistema partidario dominicano todavía sigue dentro de esa estructura. Qué interesante. Muchas gracias, Rosario. Vamos a poner esta entrevista en un rato en YouTube, búsquenla, porque creo que vale la pena verla completica otra vez. Muchas gracias, Rosario, por enriquecer nuestro contenido. Un placer. Vamos a hacer una pausa.